Una nueva iluminación, la historia del positivismo. En el bullicioso centro del siglo XIX, en una era que cabalgaba la delgada línea entre la tradición y la innovación, nació un movimiento filosófico que transformaría para siempre la manera en que la humanidad comprendía y abordaba el conocimiento, el positivismo. La historia de este movimiento, influenciada por las mentes brillantes y las luchas de su tiempo, es tan fascinante como compleja. Capítulo 1. Los primeros destellos de positivismo. El positivismo emergió como una respuesta a la turbulencia del siglo XIX, un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. El filósofo francés Auguste Comte, considerado el padre del positivismo, fue quien delineó los principios fundamentales de esta corriente. Influenciado por la Ilustración y la Revolución Francesa, Comte buscó un método para alcanzar un conocimiento sólido y certero, basado únicamente en la observación y la razón. Comte propuso una clasificación jerárquica de las ciencias, desde las más simples, como las matemáticas, hasta las más complejas, como la sociología, que él mismo denominó la reina de las ciencias. Según Comte, la humanidad había pasado por tres estados, el teológico, el metafísico y finalmente el positivo, donde el conocimiento sería adquirido a través de la observación empírica y el análisis científico. Capítulo 2. El auge del positivismo y sus protagonistas. El positivismo no se limitó a ser una filosofía confinada a los salones académicos franceses. Se extendió rápidamente por Europa y América, encontrando adeptos en figuras tan diversas como el sociólogo británico Herbert Spencer, quien aplicó principios positivistas a la biología y la sociología, o el filósofo español Eugenio d'Ors, quien adaptó estas ideas al contexto español. En América Latina, el positivismo también dejó una huella profunda. Intelectuales y políticos de la talla de Gabino Barreda en México y Domingo Faustino Sarmiento en Argentina adoptaron y adaptaron el positivismo, viéndolo como una herramienta para la modernización y el progreso de sus naciones. En este contexto, el lema Orden y Progreso, inspirado en el positivismo comtiano, se convirtió en una guía para muchos proyectos nacionales. Capítulo 3. Críticas y evolución del positivismo. A pesar de su influencia, el positivismo no estuvo exento de críticas. Filósofos como Karl Popper argumentaron que la observación pura y objetiva que el positivismo promovía era un ideal inalcanzable, y que las teorías científicas no podían ser verificadas de manera absoluta. En lugar de ello, Popper propuso el falsacionismo, una idea que sugiere que las teorías científicas deben ser probadas y, si es necesario, refutadas. En el siglo XX, el positivismo evolucionó en diversas direcciones. El neopositivismo del Círculo de Viena intentó combinar el empirismo con el lenguaje lógico-matemático, buscando una mayor precisión y claridad en el discurso científico. Aunque el auge del neopositivismo fue breve, dejó un legado duradero en la filosofía de la ciencia. Capítulo 4. El legado del positivismo en la era moderna. Hoy en día, el positivismo continúa influyendo en diversas áreas del conocimiento y la investigación. La metodología científica sigue siendo un pilar fundamental en la búsqueda del conocimiento, y muchos de los principios positivistas siguen presentes en la forma en que abordamos la investigación y la ciencia. El legado de Comte y de los positivistas posteriores se puede ver en la manera en que valoramos la evidencia empírica y la lógica en nuestra comprensión del mundo. Aunque hemos reconocido las limitaciones del positivismo, su énfasis en la observación y el análisis riguroso ha sentado las bases para el progreso en innumerables campos, desde la sociología hasta la medicina. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el positivismo se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. La creciente complejidad de la sociedad moderna, junto con el auge de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la biotecnología, plantea preguntas difíciles sobre los límites del conocimiento empírico y la ética de la investigación científica. Por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, los principios positivistas nos guían en la creación de algoritmos basados en datos y la búsqueda de resultados verificables y replicables. Sin embargo, también nos enfrentamos a dilemas éticos sobre la privacidad, la transparencia y el impacto social de estas tecnologías. En este sentido, el positivismo debe evolucionar y adaptarse para abordar no solo el cómo de la ciencia, sino también el por qué y el para qué.
El positivismo también juega un papel crucial en la lucha contra la desinformación y las pseudociencias. En un mundo inundado de información, la capacidad de discernir entre evidencia sólida y afirmaciones infundadas es más importante que nunca. Los principios positivistas nos enseñan a valorar la evidencia empírica y a someter las teorías a pruebas rigurosas, protegiéndonos así de la manipulación y el engaño. Capítulo 6. El positivismo en la vida cotidiana. El positivismo no es solo una filosofía académica, también tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Al adoptar un enfoque positivista, podemos mejorar nuestra toma de decisiones, basándonos en hechos y datos en lugar de suposiciones y emociones. Esto es especialmente relevante en áreas como la salud, la educación y las políticas públicas, donde las decisiones informadas pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Por ejemplo, en la medicina, el enfoque basado en la evidencia ha revolucionado la forma en que diagnosticamos y tratamos enfermedades. En la educación, los métodos pedagógicos basados en la investigación han demostrado ser más efectivos para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. En las políticas públicas, la implementación de programas basados en pruebas puede mejorar la eficiencia y la eficacia de las intervenciones gubernamentales. Capítulo 7. Reflexiones finales. A lo largo de su historia, el positivismo ha sido un faro de racionalidad en un mundo a menudo dominado por la incertidumbre y el caos. Aunque ha evolucionado y se ha enfrentado a críticas, sus principios fundamentales siguen siendo relevantes y valiosos en nuestra búsqueda de conocimiento y progreso. En última instancia, el positivismo nos recuerda la importancia de la humildad intelectual, el reconocimiento de que nuestro conocimiento es limitado y siempre susceptible de ser revisado y mejorado. Nos insta a seguir explorando, observando y cuestionando, con la esperanza de acercarnos cada vez más a una comprensión más completa y precisa de la realidad. El positivismo también enfrenta los desafíos globales contemporáneos, como el cambio climático, las pandemias y las desigualdades sociales. Enfrentarnos a estos desafíos requiere un enfoque basado en la ciencia, la cooperación internacional y la implementación de políticas públicas efectivas. El positivismo, con su énfasis en la evidencia empírica y el análisis racional, ofrece herramientas valiosas para abordar estos problemas complejos. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, la comunidad científica utiliza datos y modelos para entender y predecir los efectos del calentamiento global, y para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación. En la gestión de pandemias, la investigación epidemiológica y los ensayos clínicos son esenciales para el desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos. En cuanto a las desigualdades sociales, los estudios sociológicos y económicos pueden proporcionar una base sólida para la formulación de políticas que promuevan la justicia y la equidad. Capítulo 9. El positivismo y la educación. La educación ha sido uno de los campos más influenciados por el positivismo. La idea de que la enseñanza debe basarse en métodos científicos y pruebas empíricas ha llevado a la adopción de enfoques pedagógicos más efectivos y a la mejora continua del proceso educativo. Esto incluye la utilización de estadísticas y estudios de caso para entender mejor las necesidades de los estudiantes y desarrollar estrategias de enseñanza que maximicen el aprendizaje. Además, el positivismo ha promovido la importancia de la alfabetización científica, es decir, la capacidad de entender y aplicar conceptos científicos en la vida cotidiana. Esto no solo permite a las personas tomar decisiones más informadas, sino que también fomenta un pensamiento crítico y una mayor comprensión de los problemas globales. Capítulo 10. El futuro del positivismo. Mirando hacia el futuro, el positivismo seguirá evolucionando y adaptándose a medida que la humanidad enfrenta nuevos desafíos y descubre nuevas fronteras del conocimiento. La integración de la inteligencia artificial y la biotecnología en nuestras vidas cotidianas planteará nuevas preguntas éticas y filosóficas que el positivismo deberá abordar. El diálogo interdisciplinario será clave para el futuro del positivismo. La colaboración entre científicos, filósofos, tecnólogos y otros expertos permitirá una comprensión más completa y matizada del mundo, y ayudará a desarrollar soluciones innovadoras a los problemas contemporáneos. En última instancia, el positivismo nos recuerda que el conocimiento es un viaje continuo. A medida que seguimos explorando y aprendiendo,
debemos mantenernos fieles a los principios de la observación empírica, el análisis riguroso y el respeto por la evidencia, mientras también permanecemos abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Capítulo 11. El positivismo y la tecnología. El avance tecnológico ha sido uno de los motores más potentes del cambio en el siglo XXI, y el positivismo ha jugado un papel crucial en este proceso. La ciencia y la tecnología han avanzado a pasos agigantados gracias a la metodología científica, y el positivismo ha estado en el centro de este progreso. Desde la informática y la inteligencia artificial hasta la biotecnología y la exploración espacial, el positivismo ha proporcionado el marco teórico y práctico para muchas de las innovaciones que definen nuestro mundo moderno. La inteligencia artificial, IA, por ejemplo, se basa en algoritmos y modelos que son desarrollados y refinados a través de la observación empírica y la experimentación, principios fundamentales del positivismo. Del mismo modo, los avances en biotecnología, como la edición genética y la medicina personalizada, dependen de un enfoque riguroso basado en la evidencia. Capítulo 12. Positivismo y ética. Con el poder de la ciencia y la tecnología vienen grandes responsabilidades. El positivismo, aunque fundamentalmente una filosofía de la ciencia, también debe abordar cuestiones éticas. ¿Cómo utilizamos el conocimiento que obtenemos de manera responsable? ¿Cómo aseguramos que los avances científicos beneficien a toda la humanidad y no solo a unos pocos? El positivismo moderno debe integrar consideraciones éticas en su marco, reconociendo que la ciencia no existe en un vacío moral. Esto incluye la ética de la investigación científica, la protección de los derechos humanos y la consideración de las implicaciones sociales y ambientales de la tecnología. Capítulo 13. La ciencia ciudadana y el positivismo. Una tendencia reciente que refleja el espíritu del positivismo es la ciencia ciudadana. Esta es una forma de investigación científica que involucra al público general en la recolección y análisis de datos científicos. La ciencia ciudadana ha permitido a las personas comunes contribuir de manera significativa a proyectos científicos, desde el monitoreo de la biodiversidad hasta el mapeo de galaxias. El positivismo, con su énfasis en la observación y el método científico, encuentra una nueva expresión en la ciencia ciudadana. Este movimiento democratiza la ciencia, permitiendo que más personas participen en el proceso de descubrimiento y aumentando la transparencia y la accesibilidad del conocimiento científico. Capítulo 14. Reflexiones sobre el positivismo en la sociedad contemporánea. El positivismo ha dejado una marca indeleble en la sociedad contemporánea. Sus principios han sido integrados en el sistema educativo, las políticas públicas y la investigación científica. Sin embargo, también ha aprendido a adaptarse y evolucionar, respondiendo a críticas y desafíos. La sociedad actual se enfrenta a problemas complejos que requieren una combinación de conocimiento empírico y pensamiento crítico. El positivismo, con su énfasis en la evidencia y el razonamiento lógico, sigue siendo una herramienta valiosa. Sin embargo, debe complementarse con una comprensión ética y un enfoque holístico que considere las múltiples facetas de los problemas humanos. Epílogo, el legado del positivismo. La historia del positivismo es la historia de la búsqueda humana por entender y mejorar el mundo a través del conocimiento. Desde sus orígenes en el siglo XIX con Auguste Comte hasta su influencia en la ciencia y la tecnología moderna, el positivismo ha sido un faro de racionalidad y progreso. A medida que continuamos avanzando en el siglo XXI, el positivismo seguirá evolucionando, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades. Su legado perdura en la manera en que valoramos la evidencia, la observación y el análisis riguroso. Y aunque la ciencia no tiene todas las respuestas, el positivismo nos enseña a seguir buscando, observando y aprendiendo, con la esperanza de acercarnos cada vez más a una comprensión más profunda y completa de nuestro universo. Espero que esta historia extensa sobre el positivismo haya sido de tu agrado y te haya proporcionado una comprensión profunda de esta importante corriente filosófica. Si necesitas más información o tienes otra pregunta, estaré encantado de ayudarte. Capítulo 15. Positivismo y la responsabilidad social. En la intersección del conocimiento científico y la acción social se encuentra el positivismo, que nos recuerda la importancia de utilizar el conocimiento para el bienestar común.
A medida que las sociedades enfrentan desafíos crecientes, como la crisis climática, la desigualdad y la sostenibilidad, el positivismo ofrece un enfoque metodológico para abordar estos problemas de manera racional y efectiva. La ciencia y la tecnología tienen el poder de transformar la sociedad, pero deben ser guiadas por principios éticos y un sentido de responsabilidad social. El positivismo aboga por una ciencia aplicada que no solo busque el conocimiento por el conocimiento, sino que también considere el impacto de sus descubrimientos en la sociedad y el medio ambiente. Capítulo 16. Positivismo en la política y la gobernanza. La influencia del positivismo también se extiende al ámbito de la política y la gobernanza. Los principios del positivismo pueden ayudar a los gobiernos a tomar decisiones basadas en datos y evidencia, promoviendo políticas públicas que sean efectivas y justas. Este enfoque puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, reduciendo el riesgo de decisiones basadas en intereses personales o ideológicos. En la práctica, esto significa que las políticas deben ser evaluadas a través de estudios empíricos y que los resultados de estas evaluaciones deben informar futuras decisiones. Un enfoque positivista en la política promueve un ciclo continuo de retroalimentación y mejora, donde las políticas se ajustan y perfeccionan a medida que se obtiene nueva evidencia. Capítulo 17. Positivismo y el futuro de la ciencia. El futuro de la ciencia y el positivismo está lleno de posibilidades emocionantes. La integración de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología, abren nuevas fronteras para la investigación y el descubrimiento. Estas tecnologías tienen el potencial de revolucionar nuestra comprensión del universo y mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Sin embargo, también plantean nuevos desafíos que el positivismo debe abordar. La gestión ética y responsable de estas tecnologías, la protección de la privacidad y la promoción de la equidad son áreas donde el positivismo puede jugar un papel crucial. La ciencia no debe ser solo un instrumento de poder, sino una herramienta para el bien común. Capítulo 18. El positivismo y la cultura. Finalmente, el positivismo también ha influido en la cultura. Su impacto se puede ver en la literatura, el arte y el pensamiento crítico. Los escritores y artistas han explorado las implicaciones del conocimiento científico y la observación empírica en sus obras, creando un diálogo continuo entre la ciencia y la creatividad. El positivismo ha promovido una cultura de escepticismo saludable y pensamiento crítico, alentando a las personas a cuestionar las afirmaciones y buscar evidencia antes de aceptar algo como verdad. Este enfoque no solo enriquece la cultura, sino que también fortalece la democracia y la sociedad civil, al empoderar a los individuos para que tomen decisiones informadas. Conclusión: un legado duradero. La historia del positivismo es una historia de descubrimiento y progreso, de desafíos y adaptaciones. Aunque ha evolucionado a lo largo del tiempo, sus principios fundamentales de observación empírica, análisis racional y responsabilidad social siguen siendo relevantes y valiosos en nuestro mundo moderno. A medida que enfrentamos los desafíos del futuro, el positivismo continuará siendo una guía para el conocimiento y la acción, recordándonos la importancia de la evidencia y la razón en nuestra búsqueda por un mundo mejor. La ciencia y la tecnología, guiadas por estos principios, tienen el poder de transformar nuestras vidas y nuestra sociedad, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo hagan de manera justa y equitativa. Espero que hayas disfrutado de esta extensa historia sobre el positivismo. Si necesitas explorar otros temas, obtener más detalles sobre algún aspecto específico o simplemente compartir tus pensamientos, estaré encantado de seguir la conversación contigo. Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 19. La influencia del positivismo en la ciencia social. El positivismo ha dejado una marca profunda en las ciencias sociales, incluyendo la sociología, la antropología y la economía. Estas disciplinas han adoptado los principios del positivismo para desarrollar métodos de investigación rigurosos que buscan comprender y explicar los fenómenos sociales a través de la observación empírica y el análisis cuantitativo. En sociología, por ejemplo, los sociólogos positivistas han utilizado encuestas, experimentos y análisis de datos para estudiar patrones de comportamiento humano y estructuras sociales.
Estos métodos han permitido una comprensión más sistemática y precisa de fenómenos como la desigualdad, la movilidad social y el cambio cultural. La antropología también ha sido influenciada por el positivismo, especialmente en su rama más científica conocida como la antropología física. Los antropólogos positivistas han llevado a cabo estudios detallados sobre la evolución humana, utilizando evidencia fósil y genética para trazar la historia de la especie humana. Capítulo 20. Positivismo y filosofía de la ciencia. El positivismo ha tenido un impacto significativo en la filosofía de la ciencia, un campo que estudia los fundamentos, métodos y implicaciones de la ciencia. El Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos del siglo XX, desarrolló el neopositivismo, también conocido como positivismo lógico, que buscaba unificar las ciencias naturales y sociales bajo un mismo marco lógico y metodológico. El neopositivismo enfatizaba la verificación empírica y la lógica como criterios para la validación del conocimiento científico. Aunque el movimiento perdió influencia con el tiempo, dejó un legado duradero en la manera en que entendemos y practicamos la ciencia. Capítulo 21. Positivismo y la cultura popular. El positivismo ha influido incluso en la cultura popular, inspirando obras literarias, películas y series de televisión que exploran temas científicos y filosóficos. Por ejemplo, la serie de televisión Breaking Bad muestra cómo el conocimiento científico puede ser una herramienta poderosa, aunque su uso ético y moral sea cuestionable. De manera similar, obras literarias como Frankenstein de Mary Shelley examinan las implicaciones de los avances científicos y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Estos ejemplos culturales reflejan la continua fascinación y preocupación por la ciencia y el conocimiento en la sociedad contemporánea, y cómo el positivismo sigue siendo relevante en nuestras narrativas y debates. Capítulo 22. Desafíos contemporáneos para el positivismo. El positivismo también enfrenta desafíos en la era contemporánea, como la creciente polarización política y la difusión de la desinformación. En un mundo donde las opiniones a menudo parecen tener el mismo peso que los hechos, el positivismo reafirma la importancia de basar nuestras creencias y decisiones en evidencia empírica y razonamiento lógico. La lucha contra la desinformación requiere una renovación del compromiso con los principios positivistas, promoviendo la educación científica y el pensamiento crítico. Las plataformas digitales y los medios de comunicación también tienen un papel crucial en este proceso, al asegurar la difusión de información precisa y basada en la evidencia. Epílogo: el futuro del positivismo. A medida que avanzamos hacia el futuro, el positivismo seguirá siendo una guía esencial para la exploración científica y la toma de decisiones informadas. Su énfasis en la evidencia y el razonamiento lógico es más necesario que nunca en un mundo donde la información es abundante pero a menudo contradictoria. El positivismo nos invita a mantenernos curiosos, a seguir cuestionando y explorando, y a utilizar el conocimiento para el beneficio de toda la humanidad. Aunque el camino del conocimiento es largo y lleno de desafíos, el positivismo nos proporciona una brújula confiable para navegar en nuestra búsqueda de la verdad y el progreso. Espero que esta continuación haya enriquecido tu comprensión del positivismo y su impacto en diversas áreas del conocimiento y la sociedad. Si tienes más preguntas o quieres explorar otros temas, aquí estaré para ayudarte.